Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches, doctora Elena López Gavito. Un gusto me da saludarla. Buenas noches. Nos hace falta agregar a Rodrigo. Claro, estoy en ello para ya estar todos los protagonistas presentes. Rodrigo, se me hace que todavía no está porque no lo veo. A ver. ¿Me pueden ir ayudando prendiendo sus cámaras también la doctora para ver que todo esté en orden? La doctora Adela. Ya. A mí me decía que no se podía, pero ya estoy. Perfecto. Doctora Adela, un gusto me da saludarla. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien, gracias. Bueno, me da mucho gusto, doctora Elena, ya la podemos ver. Ya nomás en cuanto se conecte Rodrigo, me avisa, doctora, para ascenderlo como panelista. Y le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por conectarse. Un viernesito sabroso, un viernesito ya empezando el fin de semana. Pero para nosotros es de viernes de cirugía general, aquí en su programa La Voz del Residente. Hoy con un gran tema expuesto por la doctora Adela Galván Cruz. ¿Cómo me ayudas a pronunciar tu apellido? ¿Donají? Es también mi nombre, Donají. Donají, bueno, me lo salté, dije, vamos preguntando primero, pero la doctora Adela Donají Galván Cruz. Ella es R3 de cirugía general, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desenvuelve en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González. ¿Es así, doctora? ¿Algo que guste añadir? No, nada más. Nada más, perfecto. También nos va a acompañar con nosotros Elena López Gavito, quien siempre funge como mentora en este gran programa. Tendremos también a Rubén Lozano Salazar y al doctor Rodrigo. Su apellido no lo No, recuerdo. es Rubén, es Rubén su nombre. Ah, perfecto. Bueno, les voy a explicar la dinámica. Ahorita que estamos a 2 minutos de empezar, la doctora Donají tendrá... Donají, ¿verdad? Perfecto. La doctora Dile Adela. No, Donají. Adela. La doctora Adela tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, entrará la doctora Elena López Gavito y el doctor Rubén Lozano Salazar para complementar la charla, cuestionarla y en conjunto leer los comentarios del público, que es muy importante, lo que enriquece el programa. Es lo que comentaba la otra vez con la doctora Elena. Si ya estamos aquí un viernes, vamos haciéndolo muy enriquecedor. Participen, ya estamos aquí conectados, pongan sus comentarios, preguntas, saludos, perdón. Yo, Tony Bachi, junto con la doctora Elena y el doctor Rubén, le daremos voz a todos los comentarios. Nos encargamos que ninguno se nos escape, ya sea pregunta, comentario, complementar la charla de la doctora Adela, pero todo es totalmente bienvenido. Por último, invitarlos al Facebook, Instagram, La Voz del Residente y Medical Legal Center en YouTube para que puedas compartir estos contenidos que hacemos con muchísimo gusto con grandes doctores como la doctora Adela, que hoy nos va a exponer. Todo se sube al YouTube para poder acrecentar esta comunidad. Finalmente, a los jefes de residentes, si requieres alguna capacitación o alguna plática de algún tema médico legal, manda un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, doctora Adela, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Perfecto, muchas gracias. Sí, es muy importante empezar puntualmente. Felicidades, Tony. Gracias. Y arrancamos, doctora Adela. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a hablar del manejo de complicaciones locales en pancreatitis aguda. Ya me presentaron, soy Donají Galván, soy residente de tercer año de cirugía general del Hospital G.A. González. Y bueno, como breve introducción, la pancreatitis aguda tiene una incidencia de 110 a 140 casos por cada 100,000 pacientes. Del 2002 al 2013 estadísticamente se ha visto un incremento de las hospitalizaciones y esto tiene una carga económica nacional. Esta estadística es estadounidense, sin embargo se puede ver reflejada también en nuestro país, sobre todo por la principal causa de las pancreatitis, que es de origen biliar. Dentro de las pancreatitis agudas, el 80% son leves a moderadas y el otro 20% se comportan de la manera grave. Y la mayor importancia en esto es que el 20% de estas pancreatitis que llegan a ser graves terminan pues en la letalidad. Ahora, en cuanto a la clasificación de las pancreatitis,
Tenemos que morfológicamente se puede clasificar en pancreatitis agudas edematosas intersticiales y pancreatitis necrosantes. Ahora, dentro de estas, cada una se puede clasificar según su evolución y la gravedad. Para la gravedad también depende de la evolución en cuanto al tiempo y la clínica. Dentro de las pancreatitis agudas intersticiales, la mayor parte de ellas, como vimos en la estadística, tienen una resolución rápida dentro de las primeras 24 a 48 horas, sin complicaciones asociadas. Ahora, otro porcentaje de este tipo de pancreatitis desarrollan colecciones locales agudas o fallas orgánicas transitorias. La más frecuente es la falla respiratoria. Si estas fallas persisten más allá de 48 horas, esta es una falla orgánica persistente y este tipo de fallas, y más bien después de esas 48 horas, si persistimos con una de estas fallas o dos, nosotros podemos clasificar la pancreatitis como grave. Otra de las maneras u otra de las complicaciones que agravan las pancreatitis agudas, como mencionábamos, son las colecciones peripancreáticas. Que una pancreatitis hematosa intersticial o una necrosis pancreática tenga una colección aguda asociada, ya por ende se clasifica como una pancreatitis aguda moderadamente grave. Ahora, si dentro de estas colecciones se infectan o con las fallas orgánicas persisten, estas también se pueden clasificar en graves. Otra de las clasificaciones importantes es dentro de las primeras 4 semanas y más allá de las 4 semanas. Las pancreatitis agudas intersticiales, como veíamos, tienen una de sus complicaciones locales son las colecciones peripancreáticas agudas. Estas pueden mantenerse solo como colecciones líquidas o pueden encapsularse. Y más allá de las 4 semanas, estas colecciones encapsuladas se llaman pseudoquistes. En el caso de las pancreatitis necrosantes, aquellas colecciones de necrosis aguda que se encapsulen y persistan más allá de las 4 semanas se llamarán necrosis pancreática amurallada o en inglés Wall of Necrosis, que de ahora en adelante en la presentación vamos a llamar WON. Estas necrosis pueden ser estériles o se pueden infectar como se ve en la tabla. Esto es importante porque recientemente se ha introducido en las guías internacionales la clasificación basada en determinantes, dentro de la que ya no solo tenemos pancreatitis pancreatitis leves, moderadas o graves, sino que también se introducen las pancreatitis críticas. Las pancreatitis críticas son aquellas que tienen una pancreatitis necrosante infectada o colecciones infectadas y además la persistencia de las fallas orgánicas. Este combo, por así decirlo, sería el escenario más grave de nuestros pacientes. Ahora, en cuanto al tema de la plática, eso fue una breve introducción. Dentro de la clasificación morfológica, como mencionábamos, tenemos las pancreatitis hematosas intersticiales, que son el mayor grupo de nuestros casos de pancreatitis aguda. Se definen como un aumento localizado difuso del volumen pancreático con reforzamiento homogéneo del parénquima. Esta frase, reforzamiento homogéneo, es como vemos una clasificación morfológica y solamente se puede hacer por imagen, ¿ok? Como vemos a la derecha, este páncreas tiene un realce con el contraste intravenoso homogéneo. No hay zonas que no realcen con el contraste, que se queden hipodensas. Y bueno, la pancreatitis, obviamente, que son los cambios inflamatorios de la grasa peripancreática. Ahora, puede haber o no líquido peripancreático y puede haber o no colecciones. Y como mencionábamos, las colecciones se dividen en temporalidad dentro de las primeras 4 semanas o después de las 4 semanas. Aquellas colecciones, en el caso de pancreatitis aguda intersticial que se den antes de las 4 semanas, las vamos a llamar colecciones líquidas agudas. Son colecciones únicas o múltiples y solo con densidad líquida. Ahora, después de las 4 semanas, estas colecciones van a tender a encapsularse, tener una pared extrapancreática bien definida y en el caso en el que las colecciones sean puramente líquidas, que tengan únicamente densidad de líquido, se denominarán pseudoquistes. Estos pseudoquistes se forman aproximadamente entre el 5 al 15% de los casos de las pancreatitis hematosas intersticiales. Ahora, como vemos en la imagen A, vemos el páncreas, no sé si se ve mi cursor, vemos el páncreas señalado
bueno, vemos la silueta hepática y a la derecha la silueta pancreática. Y tiene una zona que señalan ambas flechas blancas con un realce prerrenal, por así decirlo, que no se ve encapsulado y esto es puramente líquido. Ahora, en el caso de la imagen B, vemos que las estrellitas marcan toda la silueta pancreática, no se ven defectos de llenado de contraste y vemos en las flechas, en las tres flechitas señaladas, los pseudoquistes. Vemos cómo tiene una pared muy bien definida y la densidad de las imágenes es puramente líquida. Tampoco vemos defectos de llenado que puedan hablar de detritos o necrosis. Entonces, estos son, al menos hasta este momento, pseudoquistes puros. Ahora, los pseudoquistes se dan, como habíamos dicho, en el 15% de las pancreatitis aguda y se dan más en los casos de pancreatitis crónica, que por el momento no es el tema de la plática. El diagnóstico, como mencionaba, es morfológico y por imagen y se da sobre todo por disrupción del conducto pancreático principal o alguna de sus ramas. Igual en la imagen de la derecha vemos marcado por el asterisco un pseudoquiste. Ahora, históricamente el tratamiento de los quistes se daba con la regla de los 6. Si estas imágenes de pseudoquistes persistían más allá de las 6 semanas y si estos quistes medían más de 6 centímetros, se les daba un tratamiento intervencionista. Esto derivado de que históricamente, como vemos en la izquierda, hay series de casos de antes de 1990 en las que siguieron a pacientes y tuvieron un porcentaje muy alto del 41 a 67% de complicaciones en aquellos que recibían un tratamiento conservador y estos pacientes terminaban ameritando un tratamiento quirúrgico de urgencia. Sin embargo, actualmente las series nos han demostrado y los estudios prospectivos que aquellos pacientes que se tienen en vigilancia durante aproximadamente un año tienden a tener una resolución espontánea de los pseudoquistes de hasta el 86%. Esto es muy importante porque esto ha cambiado actualmente el concepto clásico de que los pseudoquistes mayores a 6 centímetros se tienen que tratar. En la guía de gastroenterología americana se lee los pseudoquistes asintomáticos y la necrosis pancreática o extrapancreática no precisan intervención independientemente de su tamaño, localización y extensión. La palabra clave de la diapositiva y del tema es asintomáticos. Entonces, ¿cuáles son actualmente las indicaciones del drenaje? El dolor abdominal persistente, síntomas que nos traduzcan obstrucción de la salida gástrica o duodenal, obstrucción biliar, ascitis pancreática, derrame pleural, aumento de las imágenes del pseudoquiste seriadas en el seguimiento de los pacientes y que se asocien sobre todo a síntomas, infección del pseudoquiste o sangrado de los mismos. Estas son las indicaciones actuales del drenaje. Es muy importante olvidarnos de las recomendaciones clásicas con respecto al tamaño. Ahora, dentro de las pancreatitis necrosantes, que se dan en el 15% de los pacientes que morfológicamente en un inicio se clasifican como pancreatitis, como dentro de los casos de pancreatitis aguda, el 15% se van a comportar como pancreatitis necrosantes. Ahora, ¿cómo se define morfológicamente? Es aquel reforzamiento heterogéneo del parénquima pancreático y del tejido peripancreático. Ahora, como les mencionaba, es importante lo de la morfología y lo de la tomografía, porque en el estudio de nuestros pacientes nosotros tenemos que tener muy claro que para clasificar morfológicamente las pancreatitis necesitamos una pancreatotomografía, por así decirlo, que son cortes en la tomografía, son múltiples cortes y sobre todo que necesitamos contraste intravenoso para valorar el refuerzo del páncreas, ¿ok? Sin el contraste podremos ver aumento del páncreas, tal vez cambios inflamatorios, pero no podremos clasificarlo en pancreatitis edematosa e intersticial o aquellos casos de pancreatitis necrosante. De igual manera, en este caso, las pancreatitis necrosantes, un porcentaje de pacientes tienen complicaciones agudas, que son las colecciones. Y también en temporalidad se clasifican en colecciones necróticas agudas antes de las 4 semanas y, como habíamos mencionado, en necrosis amurallada. Las colecciones necróticas agudas que se dan en las primeras 4 semanas tienen que tener densidad heterogénea y pueden ser de localización variable, es decir, intrapancreáticas, peripancreáticas, en cualquier lugar de la cavidad abdominal, por así decirlo. Y la característica después de las 4 semanas es que las necrosis amuralladas van a tener contenido heterogéneo, densidad líquida y no líquida, más o menos detritos o septos, y que va a tener una pared bien definida.
Ahora, dentro de las pancreatitis necrosantes también vamos a tener casos de infección, además de las necrosis, que se dan en el 16 a 47%, y estos son los casos más graves, por así decirlo, de los pacientes que tengan pancreatitis aguda. Ahora, en la imagen A, igual por las estrellitas, vemos marcado un páncreas que no está como tal aumentado de tamaño, pero vemos que no tiene un realce homogéneo. Y vemos marcados por las flechas una zona de inflamación peripancreática y debajo de la curvatura gástrica, en la que observamos tanto líquido como datos de inflamación. Ahora, en la imagen siguiente tenemos marcado de igual manera el páncreas. Vemos cómo hacia la cola del páncreas tenemos un buen reforzamiento con el medio de contraste. Sin embargo, en la región cefálica, que es lo que justamente están señalando las flechas, no tenemos un adecuado reforzamiento. Es decir, toda la silueta pancreática se ve heterogénea. Este es un caso de pancreatitis aguda necrosante. Así la podemos clasificar según las guías de Atlanta actualmente. Ahora, en la última imagen podemos ver igual la silueta pancreática marcada por las flechitas. Vemos cómo hacia la cola del páncreas se visualiza una zona encapsulada con contenido líquido y que tiene septos marcado por las flechitas de cabeza. En este caso sabemos que es un WON y no, por ejemplo, un pseudoquiste, porque no refuerza por el medio de contraste. El reforzamiento del páncreas es heterogéneo y además la densidad del contenido de esta colección no es homogénea, es heterogénea también. Entonces, este caso es de un WON. Ahora, ya que pasemos a la parte quirúrgica, y si ustedes buscan en YouTube o en algunas páginas de cirugía general, cuando intervenimos pacientes que inicialmente clasificamos como pancreatitis edematosas intersticiales que desarrollaron pseudoquistes sintomáticos, muchas veces en la intervención quirúrgica vemos que eran WON. Vemos necrosis en esas colecciones que metemos a drenar, o vemos detritus, pus incluso. Entonces es muy raro encontrar casos de pseudoquistes puros. La mayor parte van a ser WON, y eso está como descrito diferente en la literatura, por así decirlo. Ahora, como mencionábamos, el WON es una colección de contenido heterogéneo con una cápsula bien definida, tiene resolución espontánea mínima, a diferencia de los pseudoquistes. Entonces, la mayor parte de los WON van a tener que recibir un tratamiento intervencionista, ya sea quirúrgico, percutáneo o endoscópico, que más adelante vamos a hablar de ello, además de que tienen un alto riesgo de infección. Por eso los pseudoquistes a lo mejor podemos vigilarlos sobre el tiempo y la mayoría van a tener una resolución espontánea. En el caso de los WON no va a ser así. Ahora, las indicaciones para intervención de una pancreatitis necrosante estéril, según las guías de Pancreatology, las IAP y APA, van a ser igual que en el pseudoquiste, por así decirlo, WON sintomático. Que causen obstrucciones del vaciamiento gástrico o duodenal o intestinal o biliar por efecto de masa del WON, que tengamos síntomas persistentes, sobre todo el dolor, aunque no haya datos de infección, y que tengamos, por ejemplo, síndromes del conducto desconectado, que va a ser dolor, obstrucción, y en las imágenes seriadas un crecimiento de esta colección. Ahora, la sospecha de que tengamos una pancreatitis complicada, como lo mencionábamos, que según las guías de Atlanta, las pancreatitis complicadas van a ser aquellas que tengan una falla orgánica persistente o colecciones agudas, van a ser clínicamente dolor abdominal persistente, o que el dolor abdominal recurra en la evolución del tiempo de nuestros pacientes, que haya falla orgánica persistente o datos de sepsis. Y en estos pacientes está indicado hacer una tomografía o una colangioresonancia magnética, como muchos de ustedes bien ya sabrán, después de las 72 horas de que vemos que un paciente no evoluciona bien, o después de las 4 semanas o sobre el tiempo, aunque sigamos un paciente por la consulta, que a lo mejor un paciente que catalogamos inicialmente como pancreatitis necrosante y sigue con síntomas de dolor abdominal difuso o datos de obstrucción gástrica. En estos pacientes es muy importante la imagen para hacer el diagnóstico. Ahora, en cuanto a las opciones terapéuticas, tenemos opciones terapéuticas quirúrgicas, percutáneas, endoscópicas o híbridas.
En cuanto a las opciones quirúrgicas, actualmente pues tenemos dos abordajes, ¿no? El abierto y el laparoscópico. El laparoscópico también tiene diferentes modalidades que vamos a ver en video, como las cistosgastro, digamos el abordaje ya sea transgástrico o transomental o transintestinal de las colecciones. Puede ser una cistogastrostomía transgástrica anterior, una cistogastrostomía posterior, es decir, por el aumento menor, o incluso hay muchas series de casos de cistoyeyonostomías en YDRU con buenos resultados. También podemos hacer intervenciones por radiología intervencionista, percutáneas, podemos hacer intervenciones endoscópicas, que igual tienen sus particularidades, que más adelante vamos a hablar, y aquellas híbridas que sobre todo combinan las funciones percutáneas y la irrigación con los abordajes endoscópicos. Entonces, empezando por lo quirúrgico, este es un video de una cistogastrostomía abierta. Vemos que en este caso en particular hicieron un abordaje en el hipocondrio izquierdo. No es lo convencional, usualmente o tradicionalmente en aquellos que hacen abordajes abiertos, hacen una laparotomía en línea media en la parte superior del abdomen. Vemos cómo hacen la incisión sobre la cara anterior del estómago. Vemos que el estómago está muy pegado a la zona del acceso, muy probablemente por el abultamiento que ocasiona el pseudoquiste en este caso. Después de abrir la cara anterior del estómago, vemos cómo la cara posterior del mismo está abultado. Ahora, ellos hacen una punción diagnóstica para saber dónde van a hacer la gastrotomía de la pared posterior gástrica. Vemos cómo da líquido con la aguja y posteriormente en esa zona hacen una dilatación, por así decirlo, de la punción que habían hecho para aspirar el contenido completo de la colección. Ahora, lo más importante pues es que esa colección siga drenando. Entonces, forzosamente tenemos que nosotros hacer como tal una anastomosis del quiste a la pared, al estómago, por así decirlo. Entonces, en el caso de que sea una cirugía abierta, usualmente se dan puntos que marsupializan, por así decirlo, la pared del quiste con la pared gástrica para que el cierre no sea prematuro y permita el constante drenaje de la colección. Entonces vemos cómo le dan puntos a toda la conexión entre el quiste y la pared gástrica posterior, y una vez que tienen pues ya esta anastomosis hecha, terminan de irrigar la colección para drenarla, cierran la pared gástrica anterior y después la herida quirúrgica. Y nada más. Ahora, nosotros en el GEA González usualmente hacemos un abordaje laparoscópico. Hay también algunas particulares dentro de los abordajes laparoscópicos que vamos a ver más adelante. Este caso, pues vemos como el estómago está completamente comprimido por un pseudoquiste ya encapsulado, bien encapsulado, por lo que este paciente era un paciente sintomático. Entramos usualmente por 3 puertos, un puerto óptico que usualmente colocamos supraumbilical y 2 puertos que triangulen el estómago. Ahora, en este video, no es del GEA González, vemos cómo hacen una gastrotomía de la pared anterior amplia, todo vía por abordaje laparoscópico. Posteriormente, igual que en el método abierto, hacen una punción diagnóstica donde se ve abultada la pared posterior del estómago para saber que en esta zona tienen que hacer la gastrotomía posterior. Es muy importante que la gastrotomía posterior mida de 4 a 6 centímetros para evitar el cierre prematuro y favorecer que la colección continúe drenando. Ahora, vemos que en este centro hospitalario usan una grapa para crear esta anastomosis del quiste al estómago, pero puede ser igual que el abordaje abierto. Hacer con energía toda la incisión de la pared gástrica posterior y después reforzar con puntos. Vemos cómo entran como tal a la colección. Como les mencionaba, por ejemplo, este paciente, si buscan el video, lo tienen catalogado como un pseudoquiste y vemos que tiene necrosis dentro del quiste, es decir, es un WON. Muy bien, ahí vemos cómo jala la sonda nasogástrica hacia el quiste. Esto se hace mucho, dejar una sonda nasogástrica o una sonda más delgada, que puede ser nasoyeyonal, hacia el quiste para hacer una irrigación continua hasta su completo drenaje. Entonces, como ellos dieron el grapazo, ya no dan puntos de reforzamiento a la anastomosis, a la cistogastroanastomosis,
proceden al cierre de la cara anterior gástrica, que hicieron una incisión amplia a lo largo del cuerpo gástrico, y voy a adelantar un poquito el video, completan el cierre de la gastrotomía anterior y nada más. Básicamente terminan y eso es todo el abordaje. Y nosotros lo que usualmente hacemos dentro de la laparoscopía es colocar los puertos transgástricos y muchas veces hacemos endoscopía transquirúrgica, una parendoscopía transquirúrgica. Entonces, igual tenemos nuestro puerto óptico y colocamos un puerto hacia la curvatura mayor gástrica y colocamos otro puerto hacia la curvatura menor gástrica. Por uno de los puertos introducimos la cámara y por el otro de los puertos tenemos nuestro puerto de trabajo, o si hacemos una endoscopía transquirúrgica, podemos usar ambos puertos de trabajo y aparte tener el lente de la panendoscopía para hacer el drenaje de la colección. Vemos cómo en este paciente se hizo un ultrasonido endoscópico laparoscópico para ubicar bien el sitio de punción de la colección. En este paciente en particular también vemos el abombamiento de la pared posterior gástrica. Sin embargo, muchos pacientes no son, o sea, el abombamiento no es tan franco. Entonces, tener el recurso de un ultrasonido transquirúrgico o endoscópico, o sea, laparoscópico o endoscópico, perdón, es bueno para estar seguros de dónde vamos a realizar la punción. En este caso vemos que también se usó una engrapadora para hacer la cistogastroanastomosis. Posteriormente proceden únicamente al drenaje de todos los detritus que puedan extraer vía laparoscópica, colocan también una sonda de drenaje para que se continúe irrigando la colección hasta su completa resolución y después dan cierre de las gastrotomías anteriores también con engrapadora. Nosotros, bueno, y una de las ventajas que quiero aprovechar ahorita el video de hacer el drenaje laparoscópico o quirúrgico a comparación de los abordajes puramente endoscópicos, es que, bueno, la mayoría de las pancreatitis son de origen biliar y entonces al hacer el abordaje laparoscópico podemos hacer la colecistectomía en la misma intervención y pues evitar futuras recurrencias de pancreatitis aguda que puedan causarle mayor morbimortalidad a un paciente. Y obviamente, si no tenemos, por ejemplo, el recurso de la engrapadora, damos cierres con puntos intracorpóreos o extracorpóreos de las enterotomías que se hacen, de las gastrostomías que se hacen para colocar los puertos. Ahora, ¿qué ventajas tiene la laparoscopía sobre el abordaje abierto? Bueno, esta es una serie del 2014 en el que se estudiaron 40 pacientes. A 30 de ellos se les realizó cirugía laparoscópica y a 10 una cirugía abierta. Es un case match study, es decir, es un estudio retrospectivo en el que estadísticamente compararon casos laparoscópicos con casos abiertos. Y bueno, las ventajas de la laparoscopía es que no sé si se apreció en el último video, pero realmente es una cirugía no tan compleja, lo cual nos permite ahorrar tiempo. Si hacemos el abordaje transgástrico con los puertos, son gastrotomías pequeñas, son de 10 y 5 milímetros los puertos, y eso nos ahorra tiempo, es decir, es un menor tiempo quirúrgico, obviamente si tenemos la curva de laparoscopía, y tiene menor morbilidad postquirúrgica, que es una de las ventajas pues, de la mayoría de las intervenciones laparoscópicas, al igual que una menor distancia intrahospitalaria. Ahora, en cuanto al drenaje percutáneo, en el caso de los pseudoquistes, completamente se ha estudiado que hay una mayor tasa de fracaso, un aumento en la recidiva, un aumento en el riesgo de fístulas pancreáticas persistentes, de siembra bacteriana y de infección, por lo que se reserva exclusivamente el uso de un drenaje percutáneo para aquellos pacientes que tengan altos riesgos perioperatorios que tengan, por ejemplo, colecciones no maduras que estén ocasionando que el paciente persista séptico. Entonces, en este caso, el drenaje percutáneo es una buena idea. Si los pacientes persisten con molestias abdominales, y vemos en la tomografía colecciones líquidas, pero que no han terminado de madurar, es decir, que no tienen una cápsula completa, que son pacientes viejitos, tal vez, esos pacientes podrían beneficiarse de un drenaje percutáneo. Pero en el caso de pseudoquistes se ha visto que tienen una menor ventaja que los abordajes quirúrgicos o endoscópicos. Y como les mencionaba en diapositivas previas,
Uno de los abordajes es híbrido, en el que colocamos un drenaje percutáneo para irrigación persistente de la colección y además hacemos la cistogastrotomía endoscópica para tratar de extraer, digamos, para drenar la colección, hacer una cistogastrotomía un poco más amplia y con el drenaje percutáneo estar con irrigación continua para favorecer la resolución temprana. Ahora, otra de las modalidades terapéuticas es el manejo endoscópico. Ha tenido muy grandes avances en la última década hasta convertirse incluso en una de las terapias de primera línea. Y bueno, el abordaje, se puede dar abordaje concomitante de daños asociados al conducto pancreático, que como les mencionaba al inicio de la plática, es el motivo más frecuente, por ejemplo, de los pseudoquistes puros. Ahora, este manejo endoscópico también puede tener diferentes modalidades en cuanto a la entrada, a la dilatación de la entrada al pseudoquiste y a la colocación de los drenajes. En cuanto a la entrada, puede ser una entrada puramente transpapilar, es decir, canular el conducto pancreático principal para favorecer el drenaje del pseudoquiste, o podemos hacer una entrada directamente transgástrica con energía, con técnica de Seldinger o guiada por ultrasonido endoscópico. En cuanto a la dilatación, puede ser con balón, con bully, y en cuanto a los stents, hay actualmente stents plásticos, stents metálicos y los LAMS, que habrán escuchado seguramente de los hot axios, que más adelante vamos a mencionar. Ahora, en cuanto a las consideraciones previas para un abordaje endoscópico, necesitamos tener obviamente estudios de laboratorio, usualmente pues que el paciente esté estable y en condiciones de hacer este tipo de intervención. Tenemos que tener estudios de imagen e idealmente tenemos que tener un ultrasonido endoscópico. La verdad es que el ultrasonido endoscópico se ha demostrado tener muchas ventajas, pero pues actualmente tenemos poco recurso del mismo. Tiene que tener una valoración anestésica previa porque forzosamente, como vamos a hacer una anastomosis del quiste al estómago, necesitamos anestesia general y antibiótico-terapia profiláctica. Ahora, ¿qué valoramos con el ultrasonido endoscópico que podría definir la resolución exitosa o no del paciente? Hay que valorar la relación del pseudoquiste con el tracto gastrointestinal. Es decir, para que nosotros hagamos un abordaje, ya sea laparoscópico o endoscópico, pero es decir, que hagamos una cistogastroanastomosis, el quiste tiene que estar muy bien adherido a la pared gástrica, porque si no, al hacer la apertura de la pared gástrica posterior, si el pseudoquiste no está completamente adherido, podemos tener una fuga a la cavidad abdominal y pues contaminarla, ¿no? Con la necrosis pancreática. Ahora, el grosor de la pared también es muy importante. El grosor de la pared al menos tiene que ser de 3 milímetros e idealmente tiene que ser mayor a 1 centímetro, justamente también para prevenir que esa pared se rompa al momento de nosotros hacer el abordaje y lo que mencionaba, la adherencia al tracto gastrointestinal. Ahora, otra de las ventajas muy grandes del ultrasonido endoscópico es que estas colecciones tienden a tener circulación colateral o estar en estrecho contacto o relación con grandes vasos. Entonces, el ultrasonido endoscópico nos permite evitar esos grandes vasos al momento de hacer la punción del quiste. Y otra cosa importante, pues es que no esté a lo mejor la colección más hacia el aumento menor, más hacia el colon, más hacia el mesocolon y no hacia la pared gástrica, porque eso nos va a dificultar el drenaje y a lo mejor convendría en esos casos drenarlo solamente el laparoscópico, transmesocólico o a través del aumento menor, o hacer una cisto-yeyuno-anastomosis en lugar de una cistogastro. En cuanto al abordaje puramente transpapilar, no se puede hacer en muchos pacientes. Únicamente se puede optar en estos casos de un abordaje puramente transpapilar en aquellos pacientes en los que tengamos un conducto conectado con el pseudoquiste, pero que tenga un conducto continuidad. Esta es la clasificación, por así decirlo, de los conductos pancreáticos en relación al pseudoquiste. Los tipos 1, 2, 3 y 4A son aquellos que tienen enfermedad del conducto pancreático, pero que no están asociados al pseudoquiste. Y los tipos B vemos como si están asociados al pseudoquiste. ¿Qué tipo de conductos podremos abordar puramente transpapilar? Por ejemplo, los tipos 1B, en el que el conducto pancreático está íntegro de principio a fin y tiene
y tiene contacto, es decir, comunicación con el pseudoquiste. Pues al momento de poner una endoprótesis en el conducto pancreático, el pseudoquiste va a tender a drenar hacia la endoprótesis. Entonces, en este caso podemos hacer ese abordaje. También en los conductos en los que tengamos un sitio de estenosis franqueable con una endoprótesis y contacto con los pseudoquistes, y pacientes que no tengan contacto del conducto pancreático principal en el inicio, por así decirlo, de la cabeza pancreática hacia la cola, no podemos colocar un stent porque no vamos a lograr canular el conducto pancreático que está al final, no en contacto, no en relación. Entonces, este abordaje no es tan eficiente, pero es muy importante conocerlo y quise ponerlo porque también podemos tomarlo en cuenta que en aquellos pacientes con alto riesgo periquirúrgico, que a lo mejor sea más riesgosa la anestesia general o hacer un abordaje más tardado, como una cistogastroanastomosis, ya sea endoscópica o laparoscópica, aquellos pacientes en los que igual el pseudoquiste sea muy pequeño para hacer un abordaje más invasivo, pacientes que tengan coagulopatías y que no podamos manipular tanto el tracto digestivo, pacientes en los que el pseudoquiste esté causando demasiados síntomas, pero la distancia con el tracto de la pared del pseudoquiste con el tracto gastrointestinal sea muy amplia. Entonces, podemos tomarlo en cuenta, pero no es una terapia tan bien estudiada y per se la terapia no es tan eficiente, pero quise que lo conocieran. Ahora, ¿qué ventajas tiene el abordaje transmural a diferencia del abordaje transpapilar? Pues no muchas, no se han encontrado diferencias en términos de éxito técnico, clínico, de recurrencia, ni de complicaciones mayores. Lo que sí es que el abordaje transmural, es decir, hacer una cistogastroanastomosis, tiene menor riesgo de recurrencia, pero en este estudio no fue estadísticamente significativo. Para este tema hay en la literatura pocos estudios con una población y, por ejemplo, metaanálisis con poblaciones de estudios homogéneas que nos permitan hacer una comparación estadística buena. Ok, este es un abordaje transmural endoscópico. Ahora vamos a esta parte. Este abordaje endoscópico se prefiere en aquellos pacientes que tengan pseudoquistes que condicionen abombamiento de la pared gástrica posterior. Este es un abordaje meramente transmural sin guía ultrasonográfica. Entonces, voy a reproducir el video. Creo que tiene... Déjenme quitar el sonido. Ya. Bueno, aquí estamos ya dentro de la cámara gástrica y vemos una zona de abultamiento muy franca. Entonces, pues sería difícil que no lográramos canular el sitio de pseudoquiste, que obviamente ya vimos previamente por imagen y que además por panendoscopía directamente se ve muy franco. Aquí lo que hacen primero es de igual manera hacer una punción como en todos los abordajes previos que hemos visto para estar seguros de que estamos en el sitio adecuado. Hacen la punción del pseudoquiste, tenemos retorno de líquido pancreático y una vez que estamos seguros de que estamos en el pseudoquiste, avanzan una guía para hacer el corte un poco más amplio de la pared gástrica. Aquí avanzan la guía con balón. Como les mencionaba, también hay diferentes modalidades de dilatación de la cistogastroanastomosis. En este caso únicamente hacen la dilatación con balón. Vemos aquí cómo sale el balón y hace un poco más amplio el sitio de punción. Tenemos un mejor drenaje de la colección. Y al final, en este caso en particular, colocan una prótesis plástica. ¿Qué diferencias va a tener con otros abordajes? Por ejemplo, en este caso no usaron energía para hacer una cistogastro más amplia, que pudieron usar, por ejemplo, un esfínterotomo para hacer la amplitud de la cistogastroanastomosis. Solamente puncionan y dejan un drenaje plástico. Este es dentro de los métodos endoscópicos el que se ha visto menos eficiente en términos de resolución del pseudoquiste y de recurrencia. Ahora, guiado por ultrasonido, como les mencionaba, las ventajas pues, son evitar, medir el pseudoquiste, medir la pared del pseudoquiste, la distancia al estómago y evitar los vasos, ¿no? Aquí vemos
al principio del video cómo midieron el pseudoquiste. Idealmente tiene que ser un pseudoquiste mayor a 3 centímetros para que tengamos menos riesgo de igual rotura del mismo, o que puncionemos algo más que no sea el pseudoquiste. Y aquí vemos cómo el ultrasonido endoscópico nos marca perfectamente la vasculatura colateral y algunos otros grandes vasos. Entonces nosotros podemos ver bajo visión directa dónde funcionar y evitar lesionarlos. Aquí vemos en la imagen pequeña la parendoscopía y seguimos teniendo el ultrasonido endoscópico. En este caso, por ejemplo, hacen fluoroscopía transquirúrgica para ver que la guía pase justamente hacia el quiste, y ya que dejan la guía, por ejemplo, pasan un esfinterotomo para aplicar energía diatérmica y hacer un poco más grande la anastomosis, a diferencia del video que habíamos visto previamente. Al final aplican aquí un poco de energía para hacer una dilatación más eficiente. A comparación del abordaje previo, vemos que es un poco más amplia esta anastomosis. También dilatan un poco más, además de la energía, dilatan con balón. Muy similar a lo que se haría en una CEPRE. Y al final, igual bajo visión con fluoroscopía, ven que avance la guía y van a colocar una endoprótesis, en este caso. Ahí vemos cómo ya retiran la guía de la prótesis plástica, en este caso es una cola de cochino. Y se deja, ¿no? Para el drenaje continuo. Ahora, como les mencionaba, hay diferentes tipos de stents. Hay stents plásticos, que son los pigtails. Hay stents cubiertos, completamente recubiertos de metal. Y bueno, se ha visto un poco mayor de diferencia en el caso de los WON en el caso de los pseudoquistes. Si vamos a dejar stents plásticos que sean tipo pigtail, tienen que ser múltiples stents plásticos para equiparar la resolución que nos haría un stent metálico. Ahora, de la novedad en cuanto a los stents, son los stents que tienen terminaciones aponibles. Una de las principales complicaciones que tienen los stents que colocamos de manera endoscópica es que pueden migrar y pueden causar perforaciones hacia la cavidad, sangrados, etc. Entonces, para esto crearon los LAMPS, que vamos a continuar así, que se aprobaron por la FDA en 2013 y, como les mencionaba, tienen dos alas, un ala que se queda en el pseudoquiste y un ala que se queda dentro de la cavidad gástrica, y estas alas permiten que este stent reduzca el riesgo de migración del mismo y con ello las complicaciones endoscópicas que se pueden ver. Este es un video del Departamento de Endoscopía del GEA con Hot Axios. Igual en la página de Hot Axios pueden encontrar que es un dispositivo ya que tiene incluso marcados los pasos y es muy sencillo. Y obviamente de las principales desventajas es que sigue siendo muy caro. Este es un paciente que tuvo pancreatitis aguda y desarrolló un pseudoquiste. Como vemos, tenemos la parendoscopía guiada por ultrasonografía. De igual manera, tenemos que hacer medición del pseudoquiste. Vemos que mide 20 por 10 centímetros. Y vemos cómo miden la distancia de la pared gástrica hacia el pseudoquiste, que recuerden que idealmente tiene que ser mayor a 10 milímetros, mayor a 1 centímetro. Ahora, el J-Axios tiene marcados perfectamente los pasos. Se libera primero el ala del pseudoquiste, posteriormente se jala el ala que va hacia el estómago y después se libera todo el dispositivo. Voy a adelantar un poquito el video por cuestiones de tiempo. Y bueno, vemos en la imagen pequeña cómo queda ya colocado el dispositivo.
hacia la luz gástrica. Una de las ventajas del J-Axios es que permite que entre el endoscopio y si tenemos pinzas de instrumentación endoscópica, podemos hacer la necrosectomía a través de este dispositivo. Ahí se ve ya muy padre colocado. Creo que ya no tenemos tiempo, entonces voy a terminar. Y bueno, aquí vemos la fluoroscopía, cómo se ve perfectamente colocado, ¿no? El J-Axios. Me voy a saltar lo de los drenajes. Y por último, ¿qué es mejor? Todavía no lo sabemos. Esta es una revisión sistemática que es de las más recientes, es del 2017, en la que comparan los pocos estudios que comparan los abordajes laparoscópicos, quirúrgicos y endoscópicos y percutáneos. Y hay pocas ventajas. Por ejemplo, en la serie en la que se vio una mayor ventaja del abordaje quirúrgico, tenían muy pobre resolución clínica endoscópica y, por ejemplo, los autores de la revisión sistemática creen que puede ser la curva de endoscopía de ese centro y pues ese estudio ya es criticable. Y de los otros estudios, uno fue retrospectivo y el otro no fue guiado por ultrasonido, por ejemplo, la parte endoscópica. Entonces, todavía no sabemos qué es mejor. Necesitamos estudios más grandes, prospectivos, y por eso es importante conocer todos los tipos de abordaje. Me voy a saltar ya la parte de la necrosis pancreática infectada. Solo quiero recordarles que hay un abordaje que se llama Step Up. En el Step Up, las ventajas del Step Up es ganar tiempo. Actualmente en todas las guías no se recomienda hacer una necrosectomía en un paciente con necrosis pancreática infectada antes de las 4 semanas, pues está demostrado que aumenta la mortalidad del paciente. El Step Up incluye hacer una punción percutánea que nos permita un drenaje del paciente séptico y ganarle tiempo si es que ese paciente va a requerir una necrosectomía quirúrgica. Y recordarles que también tenemos dentro de las necrosectomías múltiples abordajes. Puede ser una necrosectomía por laparotomía, puede ser una necrosectomía laparoscópica, puede ser una necrosectomía retroperitoneal, pero bueno, y otra de las complicaciones locales es el síndrome compartimental abdominal, que es un tema completamente aparte, pero recordar que es una de las complicaciones de pancreatitis aguda y pues puede manejarse con abdomen abierto. En el GEA usualmente colocamos un sistema Abdera, que afortunadamente contamos con el mismo y nos permite buenos resultados de los pacientes. Y bueno, se me acortó un poco el tiempo, pero muchas gracias por su atención y pues espero las preguntas. Pues muchas gracias. Tenemos la oportunidad de tener un comentarista apropiado al tema. Y pues le quiero dar la bienvenida al doctor Rubén Rodrigo Lozano. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México. Hizo su residencia en cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición Salvador Subirán. Egresó en el 2004. Es fellow de cirugía biliopancreática del Hospital Clínic de Barcelona y actualmente es cirujano general en este precioso hospital de la península de alta especialidad desde el 2008. También me congratulo de que es profesor titular del curso de cirugía general y actualmente se desempeña como el vocal del sureste de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Te pido que dejes de compartir pantalla para darle la bienvenida al doctor y que nos hagan sus comentarios, no sin antes reconocer tu gran esfuerzo y pues fue algo magistral lo que tú hiciste y pues Rubén, adelante con tus comentarios, por favor. Buenas noches. ¿Tengo visión en pantalla o no tengo visión? Porque no tengo videos. No te vemos, pero ahorita a ver cómo le hacemos. Bueno, a ver, por eso sí. Bueno, ahorita ya vemos perfecto. Que nos ayude. Sí. Doctora Galván, muchas felicidades por la plática. Creo que fue una gran revisión. Yo creo que en media hora o 40 minutos es difícil abarcar este tema que es muy importante. Pues a todos los que nos gusta la cirugía hepatopancreatobiliar es sin duda fascinante y
Y es importante para todos los cirujanos generales, pues conocer sin duda las bases, ¿no? Porque la pancreatitis aguda es una entidad que vemos con gran frecuencia, ¿no? Aquí en Mérida tengo colegas egresados del GEA y me dicen que ven, pues, sin duda, creo que 300 casos de pancreatitis al año, ¿no? Entonces, pues, sin duda ven gran número de estos casos, ¿no? Pues sin duda, digo, dentro de lo que mencionaste, hay que recalcar que sobre todo los procedimientos invasivos hay que retrasarlos, ¿no? En todos los casos de las complicaciones de la pancreatitis aguda. La necrosis pancreática amurallada o encapsulada, como se le menciona, cada vez ha adquirido mayor relevancia. Antes no se le conocía, ¿no? Todo era pseudoquistes o un pseudoquiste infectado que se le conocía como un absceso pancreático, y recientemente se acuñó ese nombre, ¿no? Tal vez una cuestión interesante cuando se hacen los estudios de evaluación preoperatoria a través de una tomografía, una resonancia, muchas veces cuando se va a hacer el drenaje, tal vez una cuestión interesante o importante que yo he visto recientemente es que, y no sé, eso sí no he encontrado yo muchos datos, sería una cuestión importante. El material en general se ve heterogéneo, pero cuando se llegan a ver los septos en estas lesiones, pues muchas veces los septos tienden a ser vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, yo creo que los cirujanos debemos tener mucho cuidado cuando vamos a hacer el drenaje, porque pues hacemos la drenaje. Si vamos a hacer una anastomosis, pues yo lo he platicado con algunos colegas, tanto cirujanos generales o hepatopancreatobiliares, cuál es la función si vamos a hacer una anastomosis al estómago, cuál es la función de que se va a hacer un lavado, el contacto del ácido gástrico con esta colección, y si va a digerir la pared del vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Porque yo he observado sangrados masivos, exsanguinantes en estos pacientes, ¿no? Y yo creo que sí habría que tener un cuidado especial cuando veamos necrosis encapsuladas con septos. Y yo en estos pacientes, yo creo que habría que ir más bien con un drenaje quirúrgico o drenaje percutáneo, más bien un drenaje quirúrgico más que una comunicación al estómago. Entonces aquí tengo apuntados mis comentarios. ¿Sí y puedes pues bueno, prender tu video? Sí. a ver, no, dice que no es posible iniciar video porque el anfitrión me detiene. Ah, ok. Ahorita vemos qué pasó. Pues bueno, creo yo que dentro de que te tuviste que ajustar al tiempo porque te faltó hacer algunos comentarios, uno de esos ya lo comentó el doctor, lo importante que es estar preparado con un equipo multidisciplinario y pues tomando en cuenta que tenemos residentes conectados de todas las entidades federativas y y alguien que está en Ciudad del Carmen, otra gente que está en Yucatán, otra gente que está en otros lados, que no tiene lo que tú tuviste en tu formación de ver todo el uso de la tecnología en su esplendor. Entonces, creo yo que en ocasiones lo que nos salva la vida, y pues lo digo en buen plan, es contar con un radiólogo intervencionista que muchas veces, pues cuando se encuentran estos casos, pues nos permiten estabilizar al paciente de tal manera que nosotros vamos a brindarle un mejor pronóstico. Y pues bueno, ya tenemos video con el doctor. Te felicitamos y creo yo que algo que tú dijiste es que todas estas situaciones están en cambio. Mencionaste 3 puertos y hablaste de que en el mismo transoperatorio se pudiera hacer una colestectomía. Esto es algo que hemos estado insistiendo mucho, sobre todo a nivel formativo de los residentes, que todas las guías y todos los estándares de seguridad del paciente hablan de que cuando vas a hacer una cole segura, tienen que ser 4 puertos. Y yo creo que esto no debería ser la excepción. Ahora, si tú sospechas que hay una contaminación o tú
hay grandes series y sobre todo algo de Carlos Fernández del Castillo en relación a funcionar y cultivar y ver cómo está, si está o no contaminada esa colección. Sí es importante individualizar los casos. No sé tú qué opines de esto, Adela. De Individualizar el manejo, sí. Ah, claro, o sea, digo, claro, eso nunca se debe de perder y obviamente a lo mejor la posición de los trócares, por ejemplo, lo que hacemos cuando vamos a hacer la colistectomía, digo, entiendo lo de la colistectomía segura de los 4 puertos, sin embargo, también en las diferentes guías siempre hace relación a, pues, justo lo que hablábamos, la formación. Entonces, yo tenía pues, chance de tener convivencia con muchos residentes de otros hospitales y, por ejemplo, a nosotros nos enseñan a usar los 3 puertos, pero jamás, o sea, jamás nos criminalizan, ¿no? Si nos sentimos en una situación en la que ponemos el riesgo del paciente para poner 1 cuarto. Usualmente la hacemos con 3 puertos. Bueno, pero en parte a eso es algo que sí debe, como tenemos residentes, sí es algo, y sí ahorita me gustaría escuchar a Rubén, porque ya es un estándar en relación a SEYES y en todo lo que es educar a los educadores, porque pues no te va a beneficiar en nada no meter un puerto más y sí puede hablarse que es un estándar a cumplir. Y no es que te sientas cómoda o incómoda, es que vas a tener mejor brindarle al paciente seguridad. Y creo yo que aprovecho esto porque ya hemos tenido charlas previas con el doctor, sobre todo con el doctor Marco Loera y con el doctor Moreno Paquetín, en que a nivel nacional hemos tratado de hacerles ver que un puerto puede ser la diferencia en relación a una disrupción de la vía biliar, por ejemplo. ¿Tú qué opinas, Rubén, de esto? La cuestión de los 3 puertos y 4 puertos es una plática interesante y candente en muchos lados. Aquí en el hospital, precisamente, hicimos un trabajo que felizmente nos aceptaron para el Congreso Mundial de Cirugía Hepatopancreatobiliar, ahora el próximo año en Nueva York, en el que evaluamos de manera, bueno, sin que los cirujanos supieran, evaluamos los videos que los hacían las colecistectomías, si ellos podían realizar la visión crítica de seguridad con 3 o con 4 puertos. Los residentes, al hacer las notas quirúrgicas, ellos describían si ellos habían logrado la visión crítica de seguridad y obviamente en el 80 y tantos % de los casos ellos decían que la habían logrado. Y luego nosotros con un visor externo al hospital y su servidor los revisamos de manera crítica y pues solamente un 30 y tantos %, 40% de las cirugías se logró la visión crítica de seguridad, pero de manera interesante, en las cirugías realizadas con 3 puertos, porque de ahí en el hospital tenemos varios cirujanos que la realizan con 3 puertos, solamente menos del 15% se pudo realizar con 3 puertos. Y la gran mayoría de los 30%, la gran mayoría se realizaron con 4 puertos, ¿no? Afortunadamente no tuvimos ningún accidente, pero sí se ve que es muy difícil lograr la visión crítica de seguridad con 3 puertos, que pues en la actualidad sigue siendo el estándar recomendado para tener pues la colistectomía segura, ¿no? Entonces, hasta que no haya un método más seguro demostrado y que diga que es el estándar, pues la visión crítica de seguridad logradamente con colistectomía de 4 puertos es lo que debe ser enseñado a los residentes, ¿no? Y pues creo que se dice que tendría que hacerse un aleatorio, pues con muchos miles de pacientes para ver si visión crítica de seguridad versus otra estrategia, ¿no? Y pues a lo mejor hacer un aleatorio 3 contra 4 puertos, pues, también creo que sería muy peligroso, ¿no? Pero yo creo que 4 puertos es el estándar. Y pues creo que lo que hemos platicado, o sea, 3 puertos, ¿qué le da al paciente? Una incisión de 5 milímetros y ego al cirujano, ¿no? Yo creo que no le agrega nada al paciente, ¿no?
Y pues bueno, yo lo que quisiera agregar también, a lo mejor, digo que tenemos aquí muchos residentes de muchas partes del país que a lo mejor no cuentan pues, con toda la ventaja que tiene la doctora Galván, digo, el GEA, al estar en la Ciudad de México, que cuenta con mucha tecnología, cuenta digo, tiene el robot que afortunadamente se puede usar para algunas cosas, tiene la ventaja de grandes cirujanos. Pero bueno, desafortunadamente tienen cosas de endoscopía que muchos hospitales no tenemos, ¿no? Muchos hospitales hemos solamente leído las cuestiones de los stents metálicos, pero en ocasiones, pues, digo, el ultrasonido endoscópico también lo hemos leído. Aquí en la ciudad tenemos solamente medicina privada, pero no lo tenemos disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la estrategia que tendríamos en caso, por ejemplo, de no tener ultrasonido endoscópico, ¿no? O sea, ¿qué podríamos ofrecer, no? Tenemos, digo, por ejemplo, a lo mejor te saltaste una cuestión que yo creo que sería a lo mejor la parte más importante. Creo que le dedicaste demasiado tiempo a la pseudoquística y creo que no son tan frecuentes. Afortunadamente, digo, no es un mal, pero en provincia toda la colección pancreática es pseudoquiste, todo. Pero creo que es lo menos frecuente que hay. La mayoría de las cuestiones son necrosis pancreática y WON. Y creo que a lo mejor necrosis pancreática se le debiste haber dedicado un poquito más. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con una necrosis peripancreática. ¿Qué le dejarías aquí a los residentes que tenemos? ¿Cuál es una necrosis pancreática que tiene sospecha de infección a las 6 semanas? Ya pasaron 4 semanas que ya dijimos. ¿Cuál sería la estrategia que le darías al residente? Que estamos en un hospital general normal, que tenemos tomografía, tenemos radiología intervencionista, pero no tenemos stents metálicos, no tenemos ultrasonido endoscópico. ¿Cuál sería el abordaje que darías para una necrosis, sospecha de necrosis pancreática infectada entre 6 y 8 semanas? Ok, en ese caso, como siempre decimos, sí hay que individualizar mucho los casos. En las guías toman mucho en cuenta, aparte del tiempo de evolución, dónde se encuentra la necrosis pancreática, la extensión de la necrosis pancreática y a qué nivel de la cavidad abdominal. Es decir, es diferente el abordaje que se va a dar para a lo mejor una necrosis pancreática infectada que esté encapsulada, que esté adyacente a la curvatura gástrica, en la que podamos hacer un abordaje transgástrico y hacer una cistogastroanastomosis. Es diferente a aquella necrosis pancreática que a lo mejor no cause un efecto de masa sobre la pared gástrica posterior, en la que podamos hacer un abordaje ya sea o laparoscópico o abierto por el aumento menor. Es diferente a aquella necrosis pancreática infectada que se extienda hacia la corredera parietocólica derecha, en la que se puede poner en íntimo contacto, por ejemplo, con los vasos mesentéricos, aquella que se extienda hacia la corredera parietocólica izquierda. Ahora, también depende de la clínica del paciente, ¿no? Como les mencionaba, una de las principales ventajas del drenaje percutáneo es no hay el único diagnóstico definitivo de una necrosis pancreática infectada, pese a que tengamos la imagen a lo mejor con gas, que es raro que lo veamos, el diagnóstico al final definitivo pues es el cultivo. Entonces, si tenemos un paciente que a lo mejor todavía estamos estabilizando, que no tiene un síndrome compartimental abdominal, nosotros usualmente hacemos el step up y está pues ya escrito que es una muy buena técnica de menor a mayor invasión en los pacientes. Entonces, a lo mejor si tenemos una colección que se extiende, una necrosis pancreática que se extiende hacia la corredera parietocólica izquierda, podemos empezar con drenajes y no tiene que ser solo uno, incluso está escrito drenaje por radiointervención agresivos, es decir, poner 2, 3 drenajes y ver si con eso el paciente, digamos, podemos ponerlo en condiciones. Pocos pacientes con necrosis pancreáticas infectadas van a evolucionar, digamos, hacia la resolución completa del 100% solo con la intervención por punción, pero a lo mejor podemos estabilizarlos, cultivarlos,
Algunos pacientes pueden irse, o sea, se han ido incluso a casa solo con sus drenajes, hay que irrigar estos drenajes, y a lo mejor pacientes que tengan una pobre evolución, pero logremos estabilizar, pero continúen con datos de sepsis. Por ejemplo, aquellos drenajes que se colocan hacia el retroperitoneo, podemos hacer el BART, que es retroperitoneal. A través de uno de los drenajes colocamos un puerto laparoscópico y hacemos la necrosectomía con una mínima invasión. Lo que sí se ha visto, y tiene razón, híjole, es que es un tema muy grande, pero lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que las necrosectomías por laparotomía son mucho más mórbidas en los pacientes. Entonces, a lo mejor con el step-up, nosotros podemos, sin quitarle, digamos, tiempo al paciente de resolución, ir desde la mínima invasión hasta la mayor invasión. Pero es que, o sea, sí es un tema grande, pero yo me quedaría con recordar que tenemos ese step-up en el que podemos empezar con antibiótico-terapia, recordar pues, que la mayor perfusión es con carbapenémicos. En pacientes que no tenemos con síndrome compartimental, abdomen agudo, podemos hacer una intervención por radiología. Aquellos pacientes que no respondan podríamos hacer un abordaje por BART o laparoscópico o endoscópico, y en aquellos pacientes en los que tengamos que hacer un drenaje quirúrgico, pues habrá que hacerlo. Si tenemos una curva y en un centro a lo mejor que nos permita hacer un drenaje laparoscópico en un paciente obviamente que cardiovascularmente esté en condiciones, podemos hacer laparoscópico, y en aquellos pacientes en los que no tengamos el equipo, lo que sea, pues tendrá que ser un abordaje abierto, ¿no? Pero eso pues sí está descrito en ya cada vez más estudios. La necrosectomía por laparotomía pues es un poco más mórbida, pero al final, híjole, es que se tiene que individualizar todos los pacientes. O sea, no sé qué opine usted, doctor. O sea, claro, obviamente es individualizar, digo, pero obviamente digo, no podíamos, como dije, podríamos hablar ahí seminarios completos, ¿no? Quisiera compartir, nada más, puedo compartir para enseñar 2 diagramas, si se pueden. ¿Sí, doctora? Sí, sí. A ver si puedo compartir. A ver, es de una presentación que tenía, pero digo, nada más voy a hablar obviamente de un par de... Es de una presentación. Entonces, digo, obviamente que quede claro, son, como dicen, esto es una vez que tuve la gran oportunidad de platicar con Mark Besseling del grupo holandés, estas son las 3 Ds que dice, ¿no? Delay, drain, debride, ¿no? Esperar, dicen, a partir de 4 semanas, ¿no? Pero si podemos esperar más semanas, pues es ideal, ¿no? O sea, hay pacientes muy graves que desde el principio podemos pensar que puede estar infectada la necrosis, pero a veces están tan graves que hacer cualquier procedimiento podría llevar al paciente a la muerte, ¿no? Entonces hay pacientes que podemos tenerlos con tratamiento sostén, tratamiento antibiótico, a lo mejor se sospecha que puede haber neumonía, una infección, una sepsis del catéter, puede aguantar. Y ya después de las 4 o 6 semanas, pues empezar con tratamiento invasivo, ¿no? Y pues bueno, esta es una primera, pues un árbol de decisión, ¿no? Tenemos una colección líquida pancreática sintomática y pues si podemos tener un ultrasonido endoscópico o una resonancia magnética. Si vemos que el drenaje endoscópico es factible y podemos ver si es una necrosis encapsulada o un pseudoquiste. Si es una necrosis encapsulada, digo, en el mundo ideal, prótesis metálica de manera preferente o prótesis metálicas múltiples. Si hay respuesta, vemos si hay respuesta clínica. Si hay respuesta clínica, se valora si hay integridad del conducto pancreático. También de manera, vemos si fue un pseudoquiste. Pseudoquiste también vemos con prótesis plásticas únicas o múltiples, a través de un drenaje endoscópico, CRC, resonancia magnética. Si vemos si hubo disrupción del conducto pancreático, se pone en el mundo ideal una CEPRE a través de un endoscopista muy avesado, una prótesis, ¿no? Si fue exitoso, pues se acabó aquí el problema, ¿no? Si la respuesta clínica no fue adecuada con una necrosis encapsulada, se trata de poner una sonda nasocística para irrigación. Si hay respuesta, pasamos a este lado. Si no hay respuesta, se realiza una necrosectomía endoscópica, y si no hay respuesta, pasamos a cirugía o drenaje percutáneo. Si aquí, después de que se notó una disrupción del conducto pancreático, no hubo éxito
se deja una prótesis metálica o bueno, se mantiene la prótesis plástica o se pasa una prótesis metálica. Si el drenaje endoscópico de esta colección no es factible, se pasa a drenaje por otros medios y entonces pasamos a este otro árbol, ¿no? Cuando es una necrosis pancreática o las colecciones, que inicialmente un tratamiento conservador o cuando hay necrosis infectada, sospecha de infección, fracaso en obtener mejoría, falla orgánica única o múltiple, pues aquí en verde esto era lo que era el gold standard inicialmente, ¿no? Esto es en 2011, este era el gold standard, necrosectomía abierta, pero después con todo el step up approach, inicialmente tiene que ir, creo que, digo, obviamente como dice la doctora, es individualizado, pero el Step Up Approach comenzó en 2010 con el grupo holandés, tratar con drenaje percutáneo. Si el drenaje percutáneo es exitoso, aquí pasamos pues puede ser único, ¿no? El drenaje percutáneo es exitoso, dice que en 25%, algunas series dicen que 75%, pero es muy difícil que un drenaje percutáneo pueda resolver necrosis espesa, ¿no? Y después, bueno, se puede pasar una necrosectomía percutánea que se realiza en algunos sitios en Europa a través de tractos que se utiliza herramientas como de los urólogos que usan en nefroscopios, que no se utiliza mucho aquí en México, o se pasa la necrosectomía retroperitoneal o laparoscópica. Y ya en determinados casos, pues se llega a la necrosectomía abierta, que no se le tiene que satanizar, ¿no? O sea, en centros determinados tiene buenos casos, ¿no? Aquí recientemente yo tengo un paciente que tiene una necrosis del lado izquierdo, una en flanco derecho, se le hizo una punción percutánea, con lo cual mejoró la sepsis, luego le hicimos un VAR derecho y le quisimos hacer una necrosectomía laparoscópica de la colección izquierda, pero por el proceso inflamatorio no hubo manera, lo convertimos en una abierta y el paciente está evolucionando satisfactoriamente, pero o sea, no hay tanto problema, ¿no? Y pues nada más para que vean los residentes, o sea, los tratamientos percutáneos pues pueden ser exitosos, el problema del tratamiento percutáneo es que tiene una tasa alta de fístulas, ¿no? Porque pues se va a drenar hacia afuera, ¿no? La mortalidad es baja. Este es el esquema de la necrosectomía endoscópica. No es fácil de realizar porque los endoscopistas tienen que estar bien entrenados. La necrosectomía laparoscópica, que es el profesor con quien me entrené, Laureano Fernández Cruz, un gran cirujano catalán, puede realizarse de manera inframesocólica o transmesocólica. Y el BARD, pues es este procedimiento interesante, ¿no? Este es un procedimiento que hemos realizado aquí en Yucatán, llevamos bastantes casos, desafortunadamente perdimos la base de datos, y pues aquí está el catéter, se coloca al paciente en el cúbito lateral y se hace una incisión pequeñita, 5 centímetros por debajo del catéter. Aquí tenemos acceso a la cavidad del absceso y aquí se realiza, después se puede meter el laparoscopio, las pinzas, se colocan las sondas y pueden colocarse Nelaton o sondas delgadas de estas de silicón que no son muy fáciles de conseguir, de urostomía o Blakes 19-24, a través de las cuales se hace lavado continuo cerrado, que son las técnicas que se describían de la necrosectomía abierta, que es tal vez muy útil, con lavados pueden ser desde 6 litros al día, 2 litros al día de salina, 1 litro al día, dependiendo de la situación del paciente, y con eso se ocasiona resolución adecuada del paciente. El BART puede ser del lado izquierdo, del lado derecho, no hay ninguna indicación. Y pues esto básicamente es como se maneja la necrosis peripancreática y también el BUO, ¿no? O sea, el BUO no solamente tiene que drenarse al estómago o al yeyuno, ¿no? Y pues básicamente sería lo que tendría que... Pues les agradecemos mucho, sobre todo a toda la audiencia que permaneció conectada y pues este tema da para mucho. Los felicito, sobre todo pues a nuestra voz de residente que llegó a muchos lados y pues también a nuestro gran mentor, el doctor Rubén Lozano, que hoy nos hizo el gran favor de acompañarnos, siendo un experto de allá de la península.
Y pues bueno, los invitamos a que sigan mandando sus casos. No, cada vez tenemos más audiencia y siendo viernes en la noche que todos estén conectados, eso habla de la calidad de esta sesión. Muchas felicidades, Adela y al doctor por ser tan profesionales y pues les agradezco simplemente para decirles que promuevan que sigan los residentes este foro y también que participen. Muchas gracias y feliz fin de semana. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Doctora López, gracias. Doctora Galván, muchas felicidades. Muchas gracias.